Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este 16 de abril. Qué verdadero placer que usted nos pueda estar acompañando, como siempre, usted lo sabe, para poder analizar esos temas importantes de nación. Bueno, se viene una nueva asamblea legislativa y como tal hay que analizar a los partidos que entran, o pongámoslo de otra manera, los partidos que han sobrevivido. Y bajo esa perspectiva, los partidos después de estas últimas elecciones han comenzado a reestructurarse, han comenzado a tomar nuevas decisiones. Hay temor respecto a esta nueva Asamblea Legislativa. Bueno, eso y más hay que consultarlo con nuestro invitado especial. Estamos hablando del honorable diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Arena, Francisco Lira. Diputado, ¿qué tal? Buenas noches, encantado nuevamente. Gracias, Fernando, qué gusto compartir el set nuevamente contigo. Un fuerte abrazo al pueblo salvadoreño que nos está sintonizando esta noche. Encantado que nos haya aceptado la invitación. Vamos entrando en materia con ese primer punto, que es la situación del partido o las reflexiones generales después de las elecciones del 4 de febrero y del 3 de marzo. Hay decisiones que comenzar a tomar, el partido se está comenzando a reestructurar. ¿Qué reflexiones se pueden obtener? Francisco Lira. Mira, quizás lo más importante es tener la oportunidad de agradecerle al Departamento de Libertad, a su linda gente, por haberme elegido por su segundo periodo consecutivo como diputado. Bueno, la última vez que nos vimos fue antes de las elecciones. Sí, fue ¿no? antes de las elecciones. Sí, por eso te estoy robando unos minutos para agradecerles. Créanme de que así como ustedes me vieron en la Asamblea Legislativa velando por los intereses de ustedes, pues vamos a seguir trabajando por ellos. Y mira, yo creo que hay que hablar con claridad. El sistema de partidos políticos actualmente en el país está en decadencia, hay que decirlo. ¿No hay ni confianza en nuevas ideas? Yo mira, ni siquiera en nuevas ideas, porque al final de cuentas, si tú empezás a revisar estadísticas de los resultados del 3 de febrero y de marzo, podemos ver un porcentaje importante de gente que no salió a votar, que no tiene claro ni la propuesta ni de nuevas ideas. Si al final de cuentas la pregunta es, ¿por qué no salió a votar el pueblo salvadoreño? ¿Por qué el sistema casualmente el 3 de febrero de presidente y alcalde, de diputados, terminó el del presidente y se cayó el sistema de diputados? ¿Por qué? ¿Por qué en marzo solo el 30% salió a votar por diputado del Parlamento Centroamericano y alcaldes? Exageradamente bajo. Entonces, ¿por qué razón? Es porque tenemos claro que el sistema de partidos políticos está en decadencia. Y lo que tenemos que generar una incidencia para que esto pueda cambiar son las personas. El Partido Arena logró tener un alcalde, que es mi querida Milagro Navas, la reina del este, como le decimos. Invencible. Invencible totalmente, y muchos pudieron decir, tantos años que lleva en alcaldía, y era un personaje de Arena de la parte tradicional. ¿Y cómo logró ganar? Pues realmente innovando, cambiando, estando cercano a la gente. También tenemos a mi querida colega Marcela Villatoro y tu servidor, San Salvador de la Libertad. Realmente hemos logrado tener una combinación perfecta de poder conectar con el pueblo salvadoreño en la Asamblea Legislativa y además de eso estar cercano a la gente. Entonces mi conclusión básicamente es, si queremos cambiar el sistema de partidos políticos en este país, tenemos que cambiar la forma de pensar de los políticos para poder conectar con nuestra gente. Entonces, tomando esa realidad, tenemos que hacer cambios estructurales para que el Partido Arena pueda renovarse y estar acorde a la realidad de la política actual y de las necesidades que necesita nuestro pueblo salvadoreño.
Es decir, si estamos hablando de la renovación de no solo de políticos, porque pueden haber nuevos políticos, Sí. pero con el mismo pensamiento. Caso contrario, que pueden haber nuevos políticos, pero también con un pensamiento totalmente innovador. Entonces, estamos hablando de la reestructuración de Arena y de qué se aprendió tras las elecciones. Se está hablando también de un nuevo pensamiento que vaya más acorde a los nuevos tiempos, que Arena sea también un partido de presencia, no solo de redes sociales, sino de territorio. Hay que pasar de ser un partido electoral y de colocar personas para que puedan ser elegidos por el pueblo salvadoreño, a ser personas que estamos en la política, que le podamos solucionar los problemas a la gente. Si eso es todo. Pero muchas veces el sistema de partidos políticos y a veces también personas que han estado en mi partido Arena han perdido el rumbo. Han perdido esos principios y valores que no han caracterizado a los areneros. Y es por eso que hago un llamado para que estos cambios que se deben de hacer en el partido Arena no sean un pequeño grupo. Estos cambios deben de hacerse con esos líderes de los cantones, caseríos, barrios, colonias, que no han sido tomados en cuenta por A o B razón, pero son líderes. Tu servidor ha recorrido el Departamento de Libertad cuantiosas veces y hemos encontrado personas que hemos dicho, mire, acérquense, trabajemos. Pero mire, el partido Arena lo ha destruido el presidente, casa presidencial. Pues miren, el partido no se puede destruir por una sencilla razón, porque somos ideales, somos principios, somos valores, que los traemos los políticos que estamos en el partido. Muestra un botón, lo quisieron destruir en estas elecciones y no pudieron. No pudieron. Tu servidor, después de pasar 30 horas en el escrutinio final, en el gimnasio nacional. Sumamente desgastante. No, desgastante, pero lo que te quiero llegar, ellos tenían una premisa clara, el gobierno central, el oficialismo, de no dejar pasar a ningún diputado de oposición. Los números de mi equipo de campaña y los números del equipo de Arena daban que teníamos el primer curul, que era el Departamento de Libertad. Tu servidor salió a los medios a decir, señores, tenemos el primer curul ganado. ¿Qué pasó 6 horas después? 22 cajas salieron que faltaban escrutar. ¿Cómo es posible si habían cerrado el Departamento de Libertad? Pero logramos todavía defender los votos y defender la curul, que no es de Francisco Lira, son de los más de 20,000 personas que votaron por tu servidor, marca directa. Y eso habla del trabajo que llevamos por más de 20 años en el Departamento de Libertad. Por eso digo, hay muchos retos que tenemos que cubrir como Partido Arena. Hay muchos retos como el de saber escuchar lo que ustedes quieren. Muchas veces dice el oficialismo, los políticos, los diputados de Arena bloquean todo en la Asamblea Legislativa, votan que no por todo. Uy, es una mentira. Si más del 70% de la iniciativa que ha llevado Nuevas Ideas la ha votado Arena. Y las cosas que no hemos logrado votar es porque no se mira de forma transparente lo que quieren hacer. Como el endeudamiento tan grande que tiene este país. Es decir, ustedes han intentado no ser, bueno, a Nuevas Ideas o a los diputados, entre la gente, se les suele decir, mire, pero es que ustedes solo van a presionar el botón. Pero ellos no lo pueden decir, digamos, de Arena, que solo van a apretar el botón, incluso para decir no. ¿Ustedes analizan? Analizamos, leemos, contrastamos, nos asesoramos. Yo siempre lo he dicho, Fernando, tenemos que señalar las cosas que está haciendo mal este gobierno. Tenemos que contrastarle y eso significa comparar con las propuestas que nosotros llevamos. Y eso no significa estar en contra de la administración por tener ganas de estar en contra de la administración. Lo que pasa es que nosotros tenemos criterios para poder hacer las cosas. Analizamos y después de contrastar proponemos, pero lo hacemos con una variable muy importante, Fernando,
que es la de hacerlo con responsabilidad. Porque nosotros somos diputados primeramente por Dios y segundo, por el pueblo salvadoreño que votó por nosotros. Entonces tenemos que ser responsables con los actos que hacemos. Por lo menos el día de ayer en la Asamblea Legislativa, que estamos en Cancillería, 75 millones de dólares, sin discusión en la comisión respectiva. Se fue por dispensa de trámite y el objetivo es para gastos generales del gobierno. ¿Cómo nosotros vamos a votar por un gasto de 75 millones de dólares? O sea, sería iluso nosotros defraudar la voluntad del pueblo salvadoreño que votó por nosotros. Y yo pregunto, y el Departamento de Libertad que me está sintonizando esta noche, hay que ser responsables. ¿Dónde están los paquetes agrícolas actualmente en el país? Ya llegaron las primeras lluvias. No han ni siquiera hecho la adquisición de los paquetes agrícolas que ustedes necesitan dentro de unos 20 días para poder sembrar. Entonces, ¿dónde están tantos millones? Nosotros, dentro del recorrido que hacemos en el departamento, nos dicen algunos empresarios, el gobierno quiere que nosotros subsidiemos la compra y que en los próximos meses nos la van a pagar. Qué irresponsable si el presupuesto general de la nación lo aprobamos en la fecha que ellos estaban solicitando. Entonces, ¿dónde están los recursos? Otros empresarios dicen, sí, denos los paquetes, pero le vamos a dar con bono país, con un cartoncito que ya nos lo van a cobrar después de 5 años. ¿Cómo es posible que estemos cayendo en eso? La razón es que tenemos que ser responsables. No solo apretar el botón porque viene un mandato imperativo de Casa Presidencial. No podemos ser irresponsables. Hablan hace unas semanas que el gobierno planteó una recompra de la deuda que se tiene para los próximos años. Hasta 2027. Correcto, algo así, ¿no? correcto. Pero ¿qué sucede? Si se deben 100, yo salgo con una recompra para comprarlo en 90. Pero ¿qué pasó hace unos días? Lanzan 1.000 millones en bonos. Entonces, ¿qué pasa? Un jueguecito. Digo que voy a recomprar, pero a las semanas lanzo 1.000 millones para bonos. O sea, están abriendo otro hoyo financiero para pagar este. Quedamos más endeudados de lo que estamos. Pero la imagen que lanza este gobierno, que es financieramente responsable con el acto de comprar recompra de bonos, no es posible. Y a eso nosotros, los diputados de Arena, los que estamos actualmente, que somos 10, y los que vamos a quedar, vamos a ser críticos de estas situaciones que están sucediendo en el país. Desde luego. Y es así como nos vamos a ir a la primera pausa comercial en Criterios. No nos cambie, volvemos. Un placer que usted pueda continuar con nosotros aquí en Criterios y siempre analizando la situación del Partido Arena. Hay que, o es inevitable, mejor dicho, tocar ciertos puntos que sucedieron en los últimos días, como el caso de algunas de las palabras del presidente del COENA al mencionar que algunas personas no debían ya estar en el partido y que una de esas primeras personas es el ex candidato presidencial Joel Sánchez. Al final, ¿es una buena estrategia o es tremendamente correcto haberlo hecho a un lado del partido? ¿Es este uno de los cambios que se esperaba el Partido Arena y sus seguidores? Francisco Lira. Mira, yo te puedo decir, y lo voy a hacer de una manera muy responsable. A ver, vamos a ver. Tu servidor no es parte del COENA, de la máxima autoridad del partido. Ellos serán los que al final de cuentas darán la rendición de cuentas si lo que están haciendo bien es correcto o no. Tu servidor es institucional.
y la labor que va a hacer Francisco Lira en estos próximos 3 años es tener una legislatura en beneficio del pueblo salvadoreño. Al final de cuentas, los actos que ellos hagan serán juzgados el tiempo. O tal cual, algo que mencionar también es estar pendiente que el partido esté haciendo de la mejor manera las cosas. ¿Y por qué se menciona? Porque en los otros meses se había dicho de que el partido iba a desaparecer completamente, que no era una auténtica renovación, pero a fin de cuentas el partido sobrevivió. Entonces habrá que también estar pendientes de lo que el partido haga para que sobreviva en los próximos años. Mira, tú lo has dicho muy bien, hemos sobrevivido. 3 personajes, doña Milagro Navas, Marcela Villatoro y Francisco Lira. En nosotros 3 están puestas las esperanzas para poder unir todos los liderazgos nacionales para hacer un trabajo conjuntamente con la institucionalidad de nuestro partido, lo que permita nuevamente que el pueblo salvadoreño pueda creer en nosotros. Y la única forma es estar cercano a ustedes, legislar con responsabilidad y poder hacer las cosas correctas. Y creo que también, si el partido ha sobrevivido, y también por el lema de la renovación, es porque tal vez mucha gente, y usted me lo aclarará, tal vez mucha gente ha entendido que aquellas personas que le hicieron daño al partido y daño al país ya no están en el partido, y que las personas que ahora están tienen una nueva mentalidad y una nueva visión, y no estamos hablando de personas que se dediquen a las élites, sino de personas que se dedican ahora al pueblo salvadoreño. Hay que recordarle a todos los amigos televidentes que nos están sintonizando y los que tienen canitas más que su servidor, decirles y recordarles dónde nació el Partido Arena. Si el Partido Arena no nació de una clase alta en este país, el Partido Arena nació de las personas más humildes que querían un cambio después de una dictadura, de un rompimiento. Eso es lo que estaba pidiendo el salvadoreño, y es por eso que, repito, esta es una gran oportunidad para que el partido al cual represento, que es Arena, pueda hacer los cambios necesarios para volver a esos inicios, esos principios como defensa de la familia, creer en Dios, defender la democracia y las libertades. Todavía tienen una acción muy importante en el contexto país. No lo podemos dejar a un lado. Pero lo importante va a ser que no olvidemos de dónde viene Arena. Y estamos claros. Y estoy claro que Francisco Lira tiene un reto. Y no solo en el Departamento de Libertad, sino que a lo largo y ancho del país, para que esa voz de la curul de estos próximos 3 años se escuche en todo el territorio nacional, y que podamos decir, se puede hacer un cambio real, permanente, y esto pasa por reconvertir cada una de las personas que estamos en política, y más importante así, en mi partido Arena. Aquí no tenemos que hablar de ideologías. Una ideología no te resuelve los problemas. Lo que te resuelve el problema es esa persona con ese liderazgo que permita dar soluciones. Por eso es tan importante que el Partido Arena pueda ver en todo ese abanico de personas que representan un 70% que no fueron a votar en la elección de alcaldes, una opción electoral para resolver sus problemas. Y eso es lo que queremos hacer. Y Francisco Lira lo tiene muy claro. Muestra un botón que estamos trabajando muy cerca de las comunidades de mi Departamento de Libertad, que nos falta visitar muchas comunidades. Si somos un diputado. Y hay que decirlo. El único diputado hombre de esta legislatura de oposición. Es importante dar esa cara para beneficio de ustedes, pueblo salvadoreño. Si al final de cuentas
nosotros, y Francisco Lira tiene claro algo, y lo ha demostrado en esta legislatura: ser humilde, ponerse en la mano de Dios y saberse guiar de esos liderazgos territoriales que permita hacer un crecimiento tanto de país como de mi partido. Ahora, Francisco Lira, estamos hablando de 60 diputados, 54 nuevas ideas, 4 más que se consideran aliados del partido, y estamos hablando de, bueno, tres aliados, ¿no? Sí, porque estoy metiendo ahí a Claudia, se me fue. Entonces, estamos hablando de que en cuanto a Arena, 2 diputados. Correcto. Marcela Villatoro y su persona. Hay presión, ahora que Arena ha disminuido sus diputados, o sea, ir y tener a la par a más de 54 aliados al gobierno. ¿Hay presión? ¿Cómo se siente? Mira, creo que esta legislatura va a ser complicada. Creo que no va a ser más complicada de lo que hemos vivido, con ese odio, rencor, revanchismo que tenemos de los diputados del oficialismo. Ya sabemos cómo ellos actúan, ya sabemos cómo ellos se comportan. Lo que tenemos que tener nosotros, lo hemos cultivado, es la inteligencia emocional, de no caer en el Creo juego. que han tenido que trabajar en todos estos años. Sí, y lo hemos trabajado en estos 3 años. Entonces no me cabe duda que van a querer hacer lo mismo ellos, porque no tienen otro discurso. Van a echarle la culpa del tema económico a los 20 años de Arena. ¿Todavía? Si llevamos más de 15 años de no estar en el gobierno central, hombre. Y al final de cuentas le mando un mensaje al oficialismo: cuando ustedes llegaron al poder ya sabían los problemas que encontraban. Entonces, ¿por qué no le dan solución? Tienen el Ejecutivo, tienen el órgano judicial, tienen la Fiscalía y tienen el Legislativo. ¿Qué necesitan para resolver los problemas de la gente? No necesitan de nosotros. La gente no siempre le va a comprar el discurso de que todo sigue siendo responsabilidad de la oposición. ¿Por qué? Porque si la oposición, a ver, en este caso no tiene mayor poder de decisión, entonces, ¿qué más da nuevamente poner la responsabilidad sobre ustedes? Y en estos últimos años, tal cual como usted lo ha dicho, el poder ha sido concentrado. Las decisiones y las mejoras al país recaen sobre un partido. Totalmente. Entonces la pregunta va a ser: ¿qué rol vamos a fungir nosotros como diputados de oposición? Por lo menos Francisco Lira lo tiene claro. Va a seguir proponiendo en esas comisiones, que ahora dicen que la van a reducir de 20 a 8 o 9 comisiones. Si al final de cuentas yo te voy a decir, para mí lo más importante no son las plenarias. Para mí lo más importante es la discusión que se tengan en las diferentes comisiones, porque ahí llevamos a todos los actores vivos de la sociedad salvadoreña para poder escuchar la problemática que ellos tienen y como legisladores analizarle y darle solución, porque las sesiones plenarias solo son para ir a votar. Entonces aquí la pregunta es, dentro del protocolo de entendimiento que haga el 1 de mayo, esperemos que no tomen en cuenta a Arena, porque me imagino que van a tomar en cuenta al PCN, porque el PCN tiene 2 diputados, igual como lo tiene el partido Arena. Entonces, si no nos toman en cuenta para el protocolo de entendimiento, significa que no están cumpliendo el criterio de igualdad, que tanto ellos se quejaban, que a nosotros nos decían que éramos de los residuos, que no podíamos ni opinar, ni presentar, porque no estábamos en las mismas condiciones de cocientes. Ahora somos cocientes todos. Le tomamos la palabra a la junta directiva, que ahora a los 60 somos iguales, y fuimos votados por el pueblo salvadoreño. Ahora, Francisco Lira, hablando de una situación de igualdad, recuerdo que poco antes de las elecciones sucede un caso en la Asamblea Legislativa entre el presidente Ernesto Castro y la diputada Claudia Ortiz.
que básicamente, en lugar de perjudicarla, la terminó beneficiando más. Un efecto rebote, digamos. En este caso, se le dijo de que nada de lo que viniera de ella iba a ser aprobado. Entonces, para esta nueva Asamblea Legislativa, ¿qué pasa con las propuestas que van a venir de Francisco Lira, de Marcela Villatoro? ¿Será que también de igual manera, por ser ustedes, y aunque beneficie al pueblo salvadoreño, de igual manera no van a ser aprobadas? Nosotros vamos a seguir con el mismo ritmo. Esta legislatura que va a terminar el 30 de abril, se presentaron más de 148 iniciativas de ley, que ninguna fue tomada en cuenta por esta junta directiva, ni siquiera para discutirla en la comisión respectiva. Entiendo que el diputado Mauricio Linares de Usulután incluso había denunciado que se le había plagiado. Sí, una de entre sus 3 y propuestas. 4 iniciativas se le han plagiado. Ah, no solo fue una. No, fueron varias. Y esas mismas condiciones las vamos a tener. Pero al final de cuentas nosotros vamos a tener las condiciones, la madurez política para poder seguir señalando. Y esperemos que en algún momento puedan decir, vengan a sentarse. Si nos la quieren copiar, copien las iniciativas, hombre. Si lo que queremos nosotros como diputados, ser una alternativa. Porque cuando dicen la palabra oposición, Fernando, se siente como que vamos de choque, que venimos a... Ganan de oponerse por oponerse. Por oponerse. Nosotros no vamos a hacer, cambiemos esa palabra. Francisco Lira quiere ser una alternativa de una solución. Y la solución va a pasar por discutirlo en la mesa. Pertinente. Yo no tengo ningún problema por sentarme en una comisión con ellos. No pensamos iguales, pero vamos a encontrar puntos de encuentro que nos permitan solventar necesidades bien puntuales para el pueblo salvadoreño. Por lo menos 2 muy claras. Se ha presentado como grupo parlamentario el tema de salud mental. Es cierto. Que Igual, lo presentó mi colega Marcela Villatoro. Entiendo que igual no le tomaron nada. Pero ¿cuántos personas que se han ahorcado, que se han disparado? La tasa de suicidios es... bueno, que de hecho choca con la estadística que se presentó hace más o menos un mes respecto a los países más felices del mundo. El Salvador, no recuerdo si estaba en el top 10 o top 20, pero nosotros no podemos tener esas estadísticas de suicidio y a la vez ser uno de los países más felices. Y algo que nosotros planteamos en esa reforma, en esa iniciativa de ley, era si los héroes de seguridad, tanto el Ejército como la Policía Nacional Civil, que tengan las condiciones. ¿Cuántos psicólogos, cuántos psiquiatras tienen ustedes en la Corporación Policial y en la Fuerza Armada? Los cuento con la palma de mi mano. Y son casi 23,000 elementos policiales. ¿Cuántos policías se han suicidado? Bueno, pero hablando de eso, lo quiero interrumpir porque primero nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con este tema de la situación de salud mental. Volvemos. Algo que también discute muchísimo la ciudadanía, algo que discute la población es qué pasa si en este caso los partidos de oposición o como también menciona el diputado Francisco Lira, los partidos que funcionan como alternativa presentan una iniciativa en la cual se beneficia el pueblo salvadoreño, o al menos la idea va en beneficio del pueblo. ¿Cómo es la situación de una propuesta de salud mental, presentada en principio por la diputada Marcela Villatoro y que desde luego nadie le tomó mayor importancia? A esto lo conecta con la tasa de suicidios y que también esto viene dado por la situación de la salud mental de los militares, la situación de salud mental de los policías, que en ocasiones no solo se suicidan, sino que llegan a matar a sus parejas. ¿Y acaso esto no importa? ¿O solo porque la iniciativa vino de Arena en su momento, no había que tomarlo en cuenta?
cuando es un tema urgente? Francisco Lira. Y ese es el tema urgente que tiene, y así como ese, te puedo mencionar, tu servidor presentó una ley integral para la protección de neonatos. Sí. ¿Qué escuchamos hace unos días en Santa Tecla? Que su madre desmembró a su bebé recién nacido. Que le echan un baño, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuántos niños están muriendo de meses por golpizas de sus padres? Sí. O simplemente los matan De hecho, por recién nacidos. De hecho, antier, si no me equivoco, uno que habían lanzado en la cuneta, algo así, ¿no? Y entonces, ¿y ese crees que no es un problema? Es un problema de salud Es un mental. problema de salud mental, es un problema de darle una solución. Si miren, si al final de cuentas Francisco Lira es sí a la vida, no al aborto. Entonces, en esa propuesta que hicimos para el tema de protección integral a los neonatos, lo que le estábamos diciendo a esa mujer que al final de cuentas no quería tener o darle vida a su bebé, pues que lo tenga y que lo entregue a las autoridades y que las autoridades busquen dentro de todo el sistema de protección integral de niñez, adolescencia y primera infancia un hogar. Pero no podemos permitir que la sociedad salvadoreña vea con normalidad ese destrozo que han hecho con ese bebé. ¿A qué nivel está cayendo la sociedad salvadoreña? ¿A qué nivel de deshumanización estamos cayendo? O sea, yo, Francisco Lira, primero como persona, después como legislador, se me paran los pelitos. Imagínense ustedes que ese caso le suceda en su colonia, de los cascos urbanos. Imagínense cuántas situaciones de estas pasan en la zona rural que ni cuenta nos estamos dando. Sí. ¿Y por qué no toman en cuenta la iniciativa que presenté de neonatos, pues? ¿Es un problema de Francisco Lira? No. ¿Es un problema de la sociedad salvadoreña? Sí. ¿La Asamblea Legislativa tiene que solucionarlo? Por supuesto. Entiendo que usted no está en la Asamblea para solucionar los problemas de Francisco Lira. No, sino totalmente. para verificar los problemas de la población. Y totalmente, y así puedo seguir, y le hago quizás cada vez que vengo a tu programa, luego un llamado a la señora María Chichilco. ¿Dónde está la pensión básica universal? Esos 50 pesos de nuestros adultos mayores, ¿dónde están? Y esto te lo vengo repitiendo no hace un mes, Sí, tiene hace un tiempo. año, Sí. y hasta este día, las dos recomendables que presenté a Junta Directiva no me han dado respuesta. No es un problema solo de te le van a dar Francisco respuesta. Lira, es un problema de los más de 37,000 adultos mayores que no han recibido esa pensión básica universal de esos municipios de extrema pobreza. Ahora ya no municipios, ahora distritos. ¿Qué podemos hacer? ¿No vamos a quedar pensando en que todo lo tiene el oficialismo para solucionarlo? ¿O realmente puedan tomar en cuenta y tener la madurez política para que lo que presentemos como diputados, que somos una alternativa, no puedan tomar en cuenta? Esa es la pregunta que yo le hago al pueblo salvadoreño. Pero al final de cuentas, estamos claros, Fernando, que son 3 años y vamos a seguir alzando la voz. Nos pueden quitar todo, todo nos pueden quitar, menos la voz para seguir denunciando y señalando las cosas que no se están haciendo bien de parte de este gobierno. Como usted recalca, no es la idea que la administración piense, que ustedes, o que la población específicamente, que es la más importante, piense que ustedes quieren oponerse porque tienen ganas de oponerse, sino que apoyan aquello que está bien y que beneficia al pueblo. Mira. Y desde luego no apoyan aquello que lo va a perjudicar a corto plazo o a futuro. Si Francisco Lira, no es que le caiga mal el presidente de la República, no es que quieran que cometan errores los ministros de diferentes carteras. Simplemente lo que queremos es que realmente lleguen las soluciones al pueblo salvadoreño.
Tal cual. Bueno, vámonos a una pausa comercial. No nos cambie, que regresamos aquí en Criterios. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y el siguiente punto de análisis siempre tiene que ver con la Asamblea Legislativa, pero específicamente con algo que se murmura, con algo que se ve a través de las redes sociales, algo que se ha venido comentando desde hace tiempo, o como usted lo dice, un secreto a voces. Una posible reforma constitucional que pareciera que está sumamente latente en estos últimos días del mes de abril. Dado el caso, si se da una reforma constitucional, primero, había que preguntarle al pueblo. Segundo, ¿en qué momento se le propuso al pueblo una reforma constitucional para que el pueblo también lo viera con buenos ojos? Y en caso de hacerse esa reforma constitucional, ¿qué debe llevar? ¿Qué es lo que no? ¿Y a quién le va a beneficiar? Francisco Lira. Mira, tus preguntas bien claras y así se las voy a trasladar al pueblo salvadoreño. Yo no voy a ser tan jurista para poder explicar esta situación, sino que la voy a tratar de explicar para que todo el pueblo salvadoreño lo pueda entender. Lo más claro posible. La Constitución de la República tiene 274 artículos. Esta que tengo aquí, esta Constitución, que el oficialismo ya no está respetando. Entonces, en septiembre del 2021, el electo vicepresidente de la República, Félix Ulloa, presentó un anteproyecto que todos pensábamos en ese momento que iba a ser la base de la discusión para las reformas constitucionales. Quisieron un par de reuniones, se fueron a meter a unas iglesias cristianas evangélicas para decir otra cosa, pero al final fue para validar esto. Hasta el mismo pastor dijo, yo no sabía para qué me habían traído aquí. Pero bueno, son esas cosas que cuando siempre se miran bajo las sombras, siempre se sabe la verdad. Que de hecho, usted me corregirá, pero entiendo que fue un anteproyecto bastante polémico, porque hizo reaccionar también al presidente Bukele, que dijo, nosotros no vamos a aceptar, o al menos mientras yo gobierne, no vamos a aceptar nada que tenga que ver con el aborto, porque entiendo que el anteproyecto permitía una situación que cuando hay una situación, un problema entre la vida de la mujer y del próximo neonato, había que la vida de la mujer debía ser primero, número uno. Totalmente. Número dos, que había que analizar la situación de la eutanasia. Nuevamente, usted me corregirá si eso estaba en el anteproyecto. Y número tres, decía que había que considerar a los nuevos grupos para también garantizarles sus derechos. Parte de la gente entendió que con nuevos grupos se referían a la comunidad LGTBIQIA+. Entonces entiendo que parte de ello estaba en la Constitución y que levantó muchísimas alarmas. Y Juan, te digo, eso fue en septiembre de 2021. Sí. Después de un par de años, pues todas las cosas pueden cambiar. Y el oficialismo, pues sí, después de ser de izquierda, llegó al gobierno y después llega a un foro de republicanos, los más ortodoxos de derecha, pues realmente al final de cuentas no sé ni qué ideología podemos decir que es Nuevas Ideas. Pero bueno, sigamos con este planteamiento. 274 artículos tiene la Constitución actual. El anteproyecto del vicepresidente de la República contiene 182 reformas. Dentro de estas se tienen 7 nuevas incorporaciones de artículos para la Constitución. Sustituye 8 artículos y se derogan 19. Entonces estamos hablando de 216 cambios y modificaciones. Quizás eso no se lo habían explicado a ustedes. Y para hablarlo de una forma muy, muy simple, la Constitución de la República es la herramienta de control para que el poder no fluya como está fluyendo actualmente. Y regula los derechos de los ciudadanos. Entonces,
tomando en cuenta eso, que la Constitución controla el poder, ¿por qué quieren cambiarla? ¿Por qué la quieren hacer faltando menos de 15 días para que termine esta legislatura? ¿Por qué no se ha colocado en una comisión para crear las acciones pertinentes para poder discutirlo con todos los actores vivos de la sociedad? ¿Se le debe consultar a la ciudadanía o en caso de que ya esté preparada, nada más lista para votar? Porque el problema es que ellos dicen, el pueblo salvadoreño me dio el poder, entonces yo tengo que legislar por ellos. Si un 70% no fue a votar, por el amor de Dios, hombre. Él es presidente electo por un 40%. El 70% o el 60% restante fue la gente que no fue a votar y la que votaron por otros partidos políticos. ¿Te crees que esas personas no necesitan que se les explique estos cambios de la Constitución? Para tu servidor, creo que es importante hacerlo en tiempo, en espacio. Pero uno de los artículos que ellos van a cambiar, que estoy seguro, es el artículo 248. Yo sé que quizás lo han discutido aquí ustedes en otros paneles. Veamos. Pero el artículo 248, en su último párrafo, habla: no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Porque aquí no hay que ser mago para adivinar. Ese párrafo lo van a derogar de la Constitución. Está casi seguro. Igual como eliminaron y derogaron el artículo del Código Electoral que decía que no se podían hacer cambios un año antes. El 291, ¿no? Correcto, que no podían hacer ningún cambio. Lo eliminaron y hicieron los cambios que quisieron. O sea que ellos con ese derogatoria de ese párrafo tienen las puertas abiertas para reformar la Constitución. ¿Cómo es posible que en los pasillos de la Asamblea Legislativa se escuche, Fernando, de que van a cambiar de 3 a 5 años a alcaldes y diputados? Si esa reforma se tuvo que haber hecho antes de las elecciones, para que el pueblo salvadoreño tuviera la certeza que ya estaba ese cambio, que ese partido político quería hacer ese cambio. Y si el pueblo salvadoreño lo quería, iba a votar por ellos. Ahora no. Ahora, a pura fuerza, van a querer hacer ese cambio. Tu servidor espera, Fernando, que seamos coherentes y responsables, y que sea para las elecciones que vienen, que no vayan a pensar hacerlo retroactivo para los diputados y alcaldes que han quedado. De ser retroactivo solo para... No lo pueden hacer, es inconstitucional, hay una resolución de la sala. Pero varias personas han venido por acá y nos han dicho, es que este es el gobierno de los imposibles. La Constitución dice una cosa, pero la administración supera todavía el poder de la Constitución. Entonces, solo para tener claro, si esto se vuelve retroactivo, estamos hablando de que no van a haber elecciones en el 2027. No van a haber. Porque de una sola vez aplicarían los 5 años, que Correcto. estamos hablando hasta el 2029 para diputados. ¿Y por qué digo solo para diputados? Porque mucha gente considerará que las próximas elecciones presidenciales son en el 2029. Pero si los rumores son ciertos, que podría aplicarse una reforma presidencial, se dice que serán entre 6 y 9 años. Correcto. Entonces quiere decir que una nueva elección presidencial, en caso de ser 9 años, estamos hablando de aquí al 2033 aproximadamente. Y eliminar ese párrafo del 248 te deja la libertad para que la Asamblea Legislativa pueda legislar según le convenga al oficialismo. Y el otro cambio que estoy seguro que va a venir es la reforma para poder eliminar el Tribunal Supremo Electoral y crear el Instituto Nacional Electoral, donde va a tener un tema administrativo y un tema de legalidad. Entonces,
Ya si al final de cuentas... Para derogar el Tribunal Supremo Electoral. Correcto. ¿Y cuáles serían las diferencias sustanciales entonces? No, si mira, la única diferencia que va a haber es que ahora tenían el control del tribunal, pero no formal. Ahora con la legislación ya van a tener el tribunal ad hoc para ellos. Que me vengan a decir ahorita a mí que todos los errores que contratar a alguien que trabajó en casa presidencial en el tema de sistemas, lo colocaron para manejar el sistema de elecciones. O no se fijaron, o se dejaron imponer ese empleado. ¿Cómo es posible que ese empleado, el gerente de sistemas informáticos, cuando fue la elección en el gimnasio, hasta andaba con un cordón de seguridad de la humo? No, hombre, por el amor de Dios, pero te digo, la única diferencia que en este momento el tribunal no tiene el control formal de ellos, porque todos le hacen caso al casa presidencial, ahora lo van a tener formal, legalizado. Entonces, el cambio del 248 y el cambio de la eliminación del tribunal para hacer un Instituto Nacional Electoral van porque van. Lo que hay que esperar, de qué forma lo van a hacer. Si lo van a hacer de una forma muy descarada, el 30 de abril, y ratificarlo el 1 de mayo, que para tu servidor espero que el pueblo salvadoreño esté pendiente de las próximas sesiones plenarias, porque esto lo van a sacar de la manga de la camisa, como siempre lo han hecho, por dispensa de trámite. Le quería preguntar si era posible que el 30 de abril se aprobara y el 1 de mayo se ratificara. Le quería decir si es posible, pero ya estamos hablando de que pues, todo ha sido posible, ¿no? Entonces no sería de extrañarse. Hay una resolución de la Sala de lo Constitucional del periodo anterior que dice que no. Pero al final de cuentas, te repito, tienen el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo. Pueden hacer lo que ellos quieran. Y cuando el pueblo salvadoreño, allá en los cantones caseríos o en los cascos urbanos, pero eso en qué me afecta a mí como ciudadano, afecta mucho, porque están vulnerando los derechos que ustedes en algún momento van a necesitar de la Constitución. Y cuando se habla de que todo es legal porque el pueblo así lo ha querido y porque le da legitimidad, eso es válido. Aún no conteste, sino tras la pausa comercial. Por una parte, el criterio está en que, mire, esto no es legal, ¿sí? Esto no es legal. Pero el otro criterio menciona de, mire, pero ¿cómo no va a ser legal si el pueblo ha dado el poder? Y si el pueblo ha dado el poder, entonces quiere decir que lo que se va a hacer, si es una posible reforma constitucional, entonces es legítimo porque el pueblo así lo ha querido. Esto, la legitimidad, legaliza y permite esa gama de reformas. Francisco Lira. Eso es lo que venden con el tema de mercadeo en las redes sociales. Y todo lo que se mira en redes sociales, nuestro pueblo salvadoreño se lo cree. Imagínate en estas reformas constitucionales. En el artículo 85 habla, el sistema político es pluralista y se expresa por medio de partidos políticos, que son la única manera de accesar al poder. Pero mira lo que habla en la reforma, que van a crear asociaciones no partidarias con fines políticos. O sea, asociaciones políticas pero partidarias. Sí, así le dicen, asociaciones no partidarias con fines políticos. O sea, que están viendo de qué manera pueden disfrazar las candidaturas independientes. O sea, que alguna asociación puede presentar candidatos a diputados. Entonces están siguiendo el manual de Venezuela, están siguiendo el manual de Nicaragua. Y lo que el pueblo salvadoreño no quiere darse cuenta, porque yo los comprendo a ellos, hay una campaña multimillonaria
para generar una nube y que le digan a ustedes que todo está bien en este país. ¿Que hay pluralidad, algo así? Y estas reformas, que solo estoy tocando 3 o 4, son 172 que van a hacer en total. Cuando les digan que vamos por un buen camino, cuando le digan a ustedes, pueblo salvadoreño, que las cosas están bien, tóquense su billetera, métanse la mano en la bolsa, cuenten con cuánto terminan el mes, cuenten si le han dado de comer 3 tiempos a su hijo, solamente 2 o solamente 1. Cuenten si el alquiler de su casa la están pagando. ¿Desde cuándo ustedes han tenido una mejor calidad de vida? Cuando le esté diciendo el gobierno que todo va bien, que viene Google al país y que ponen un edificio, diga cuánto me está costando a mí y yo no veo esos beneficios allá en mi cantón, en mi caserío. Ese es el análisis que tenemos que hacer como pueblo salvadoreño. Francisco Lira, Fernando, no va a venir a hablar por hablar. Lo que voy a hacer es colocarle los argumentos que yo logro percibir que están pasando en la asamblea, pero ustedes van a tomar la decisión. Pero pónganse a pensar el futuro de sus hijos y si le alcanza. Si con estas reformas de 262 alcaldías a 44 realmente le va a solucionar el problema en su cantón y caseríos, no se la va a solucionar. Porque el tema no es reducirlos, el tema es asignación de recursos. Y al que esté robando y al que esté hueveando, pues métanlo preso, esa es la solución que hay que hacer, pues. Y el ente controlador, que es la Corte de Cuentas, antes, durante y después, háganlo. Es lo que tenemos que hacer nosotros como legisladores. Pero todos estos cambios de la Constitución va a repercutir en el día a día de cada uno de los salvadoreños, independientemente de la clase social que sea. Bueno, y sumamente hay que estar pendientes respecto a los posibles cambios que se vayan a hacer próximamente. Amigos y amigas televidentes, hemos llegado al final y no nos vamos, como siempre, sin antes agradecerle a nuestro invitado por haber traído sus criterios en torno a los cambios en el Partido Arena, en torno a lo que será la nueva Asamblea Legislativa y también de las posibles reformas constitucionales. Gracias, Fernando, nuevamente. Un saludo al pueblo salvadoreño por abrir las puertas para poder escuchar la realidad que están viviendo muchos salvadoreños. Y cuenten que Francisco Lira seguirá legislando con responsabilidad para suplir esas necesidades que tienen actualmente. Muchas gracias, Fernando. Y como siempre, para el bien del pueblo salvadoreño. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.